Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo y en todos sus seres amados. En torno al Salmo 40, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, en provincia del Cartama, territorio Abiyala, Laudato Si, donde han de estar cada uno de ustedes, sus seres amados y otros seres amados que se vayan congregando en torno a la reflexión basada en la meditación de la palabra de Dios hoy 19 de enero del año 2023, que fue hecha en Fundación Amaya. Reciban un amoroso saludo fraternal de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental. Hoy la Santa Iglesia nos tiene en la propuesta en el Evangelio de San Marcos, cuando Jesús en el mar de Galilea toma distancia de las orillas del lago o el mar de Galilea para irse al centro y declarar allí la barca, que es la misma Santa Iglesia encarnada en Cristo, el esposo, y ella, la Iglesia, la esposa, Jesús y María respectivamente, el Hijo y la Madre suya, que es la Madre de Dios, en esta familia sagrada, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Padre Creador, Jesús Sanador y Espíritu Santo Santificador, que entrama allí genealógicamente a Jesús, centro, articulador, armonizador en el amor, o sea, amornizador de fuerza, movimiento y dinámica, que viene a ser Padre Creador, Jesús Sanador y Espíritu Santo Santificador, que ahí en la genealogía es Jesús, María y José. Visto de otra manera es la biosfera, la noosfera y la anemosfera, o sea, biológico, material, físico, con mental, colectivo y humano de la comunidad, respectivamente. Biosfera, noosfera. Y ya anemosfera, en el tercer nivel, son los espíritus, que en gracia de Dios, al interior de la misma iglesia, de la comunidad cristiana, donde se establece la cátedra mística en Jesús, que él mismo la declara como sumo sacerdote, según el rito de Melquisedec, que esa es la perfección de la que se habla en la carta a los Hebreos, pasando del capítulo 7 al capítulo 8, donde ya es establecido por Dios. Yo te he engendrado hoy, es la declaración que hace el Padre Creador en algún momento a su Hijo cuando es bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, y ese hace la manifestación, la revelación del Espíritu Santo ya como fuego, una paloma, es representado icónicamente. Ya para este perfeccionamiento del que habla la carta a los Hebreos era el antiguo sumo sacerdote desde el rito de Melquisedec, que da lugar a una conjugación de seres, de criaturas, de seres superiores a lo humano, o con poderes que se diría sobrenaturales, o sea, superiores a lo humano, y con una clarividencia, una aproximación a la divinidad que lo hace más cercano a la divinidad que a la misma humanidad, en contexto natural. O sea que el orden natural, para nuestro interés, ya en la reflexión, a partir de estos estudios, de esta meditación de la palabra de Dios hoy, pone en sintonía tres mundos: los mundos cercanos a la divinidad, donde habitan los seres celestiales, ángeles, arcángeles y serafines, espíritus ya ascendidos, almas ya ascendidas, de espíritus que han acontecido en algún momento en el mundo terrenal, pero que ya están en el reino de los cielos, como ciudadanos del reino de los cielos, según
San Pablo, en diversas de sus cartas, ha manifestado directamente que ese es nuestro destino, nuestra meta, nuestro objetivo. O sea que la fe, la confianza y la esperanza en Dios es transitoria, mientras vamos, en gracia de Dios, en camino de santificación hacia allá, que ese es el segundo proceso que acontece con el acontecimiento de Cristo en la tierra, de Jesús, siervo de Dios, como él mismo se autoproclama, para enseñar el camino, verdad y vida, como testimonio vivo. Por eso el sacerdote pues, no se va a hacer el autoadoración, ni oración a Dios, porque es el Hijo de Dios, es la Sagrada Familia Trinitaria. Entonces, menos aún tener que tener reverencias. Pero sí se vislumbra en esa transición, nosotros hablamos en nuestra fe de las almas del purgatorio, que están como en una olla a presión en el medio. Ni se pueden liberar como vapor porque aún no se han santificado lo suficiente para estar en el reino de los cielos y haber tenido la humildad, la obediencia y la castidad que tuvo siempre Jesús, porque se hizo semejante al ser humano que fue creado a imagen y semejanza de Dios, menos en el pecado. En cambio, el humano ha querido hacer un Dios a su imagen y semejanza para hacerlo ver como pecador, y él autoendiosarse. Entonces, eso es completamente una blasfemia, una herejía y una idolatría, que no es porque sea satanizado, sino porque es el Satán que mueve eso. De hecho, es el mundo contrario al bien vivir y a las bienaventuranzas. Entonces, el reino de los cielos ha de establecerse, y el fin del fin, leyendo los signos de los tiempos, es ese. En el Evangelio de San Juan y en el Apocalipsis, esa es la luz de vida eterna, con el Cordero de Dios en el reino de los cielos, Jesús, que se inmoló en la cruz y se conmemora en la Eucaristía, pero gracias al bautismo, a la fe, al Espíritu Santo en unción, podemos creer en Dios, creerle a Dios y crear con Dios. Amén. Que así sea. Y estaremos esperando que con esta conversión permanente, meditábamos ayer en la palabra de Dios y reflexionábamos en la Escuela de la Conciencia Ambiental 3 estadios para llegar allá. La conversión de quienes por ley natural, en la moral, que saben claro lo que es correcto en el orden natural, son seres que han sido predestinados en la historia de la humanidad y antes de esta humanidad y posterior a esta humanidad que han de estar, como nuestra Santísima Virgen María, predestinada virgen, casta y pura. Y así vino al mundo y así se fue de este mundo al reino de los cielos, asunta por su propio Hijo Jesús, que encarnó en su vientre, en esa alianza eterna. Eva, en la nueva versión del Testamento, en la nueva alianza, en este nuevo acontecimiento con Cristo y después de Cristo, frente a lo que había antes de Cristo, la Eva del paraíso que fue expulsada por la serpiente, por el pecado original, la mujer, por habernos desterrado de ese goce. Bueno, y lo mismo en Jesús con Adán. Ya el esposo y María la esposa es Jesús y su iglesia, todas nosotras almas configurando esa iglesia. Ya el Adán, el hombre, la criatura, en esa ambición de conocimiento superior a Dios, de ambición de vida eterna, eso fue lo que causó esa ruptura. Entonces, en el proceso de restauración, de salvación, de santificación que estamos en intermedio, es gracias a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Emmanuel, Dios en nosotros, Dios entre nosotros, Dios con nosotros. Pero está un tercer mundo que es el que se queda en este mundo corruptible, finito, material, movido más por el patán,
por el enemigo, por el adversario, por el opositor, habitado por espíritus que hay tanto de un lado queriendo ascender, pero otros queriendo descender o dejándose confundir para descender y quedarse en muerte eterna, que ese es el infierno. Ese es el fuego eterno del martirio, del tormento, de la culpa, porque a eso quiere que le juegue el patán, que el ser humano se quede vinculado en esos procesos de muerte, no de vida, de cerramiento, no de apertura, de acaparamiento, no de circulación, que la vida eterna es sistemas en interacción que evolucionan. Por eso hablamos de conciencia ambiental, de conexión planetaria y de transformación. Entonces son 3 estadios que juegan ahí en esas esferas ascendentemente, que es las que nos interesa mirar fundamentalmente desde el modelo del orden natural, para poder hacer toda la codificación, toda la modelación, toda la prefiguración basada en la experiencia de vida misma del maestro, sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec, y profeta Jesús. Como se decía, han habido otros maestros, han habido otros profetas, han habido otros sacerdotes, han habido seres que combinan una de esas 2 manifestaciones o gracias de Dios, o bendiciones, como se quiere interpretar en su contexto. Ser sacerdote profeta, ser sacerdote maestro, o ser profeta sacerdote, etcétera, integrando allí. No obstante, esa perspectiva que existe en lo que serían escenarios deseables desde la perspectiva de un santo deseo, que es llegar al reino de los cielos. ¿Desde dónde vendría el influjo? Desde la divinidad, con el sumo sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec, Jesús, que trae la huella, la impronta y toda la referencia de lo que es la divinidad, de lo que es el mundo en la divinidad, de lo que es el reino de los cielos, porque ha descendido desde allá. Y tiene toda la lectura de la terrenalidad porque ha cohabitado con la humanidad, distanciándose del pecado, siempre en obediencia, en castidad, obediencia al Padre Celestial, castidad en tanto fidelidad y lealtad misma, y preservación en su estado puro, y en humildad. Y eso haciéndose pobre, en esa kenosis, a bajarse, que es el sacrificio que él mismo hace permanentemente en la Eucaristía, pero que hizo en aquel acontecimiento eucarístico en la última cena con los apóstoles, discípulos y seguidores. La pregunta que uno se haría allí es, respecto de esta forma de relacionamiento directo con la divinidad, desde la humanidad, quienes pudieron caminar con Cristo en ese tiempo, quienes por gracia de un proceso de santificación posterior, o sea, ex post, sería como procesos, un continuum. Estamos en el tercer estadium, donde se va no sumando, sino acumulando de manera progresiva. Son espirales continuadas, lo que decía Fray Nelson Medina en una declaración que hacía a Radio María para Chile recientemente, hablando de Benedicto XVI, que habla de una circulación, y es tanto hermenéutica en lo teórico y conceptual como una circulación vivencial y experiencial, y es una circulación práctica y de estilos de vida, que lo hace en su vida, en paz descanse, ahora que ha ascendido, está en su proceso de transformación, de purificación en santidad para ser admitido en el reino de los cielos cara a cara con Dios. Amén, que así sea. Y mientras avanza en ese proceso, pues deja un testimonio de vida donde buscaba
tener una mirada holística de lo que era desde Europa y de lo que era Abya Yala respecto de él como pontífice puente entre la divinidad y la humanidad, ahí en el Vaticano, cuando ya por su enfermedad y situación y porque el Espíritu Santo así lo declaraba, renunciaba y entra Papa Francisco, ya en representación a Abya Yala, comunidad jesuita y otra perspectiva, otra mirada, otra orden, que es desde las periferias, desde lo más cercano a lo humano, donde existen ahora más divisiones, más segregaciones, más discriminación, o sea, la inclusión como no es, la exclusión o la no inclusión, tanto de seres como de grupos, como de organizaciones o instituciones u otras manifestaciones de organización social, política, económica, en fin. Pero antes que buscar una dicotomía, un choque, decía Fray Nelson Medina en su declaración, y así lo ha escrito desde su fundamentación teológica como doctorado que hizo en Irlanda, en múltiples espacios en los que ha interactuado él como representante de la orden de los dominicos y hermano, como él mismo se autodeclara, cercano a Santa Catalina de Siena, de la cual deriva la congregación también de nuestras hermanas Laura Montoya y las Lauritas, aquí en el suroeste de Antioquia, pero también en el área metropolitana del Valle Aburrá, en Belencito Corazón, donde pasó sus últimos años de vida en este plano, habiendo nacido pues aquí en Jericó y habiendo caminado por territorio aviala. Entonces es maravilloso que van surgiendo todas estas perspectivas porque de esos testimonios de vida, de ese haber caminado de un lugar a otro, con un ser y otro, leyendo desde una perspectiva y otra, pues hay mucho que poder tomar allí de referencia por ese proceso de santificación, por ya declarados santos y otros que, en gracia de Dios, pues que nos hagamos santos. Desde acá ya sería todos esos ciclos, que esa es la espiral de concienciación ambiental, planetaria y cósmica, de conexión en su orden, pero primero personal, una conexión interior con ese entorno, con el entorno exterior, poner a conversar esa realidad interior con la realidad exterior. Es una hermenéutica permanente que se refleja no solo en el biotraje, o sea, no solo por la apariencia física, no, por la expresión sincera, pura y limpia, en la mirada, en los gestos, en los actos, que eso dice el testimonio del amor. Es lo que puede uno dejar en esta vida, en cualquier lugar que recorra, con cualquier ser con quien camine, cualquier experiencia de vida que compartan, y posterior a ello. Antes de, es difícil saber, no es muy preciso, no es muy exacto determinar quién tendría la capacidad de recordarse esa memoria y haberla despertado tal que se recuerde, se ubique en el vientre de su madre o antes de. Y aquí vienen experiencias de vida, testimonios y la misma tradición oral que por la práctica ancestral hermanos originarios han dado testimonio de ello. Estamos caminando en tres perspectivas. Laudato Si, entonces ya se mencionó Papa Francisco y Benedicto XVI, hay que profundizar allí. Y hay otra perspectiva que es de hermanos originarios, y esta comunidad Abya Yala, que llaman América, Norte, Centro y Suramérica, particular acá en Suramérica, Panamá, Colombia, que es cuna, traducido de Guna, y en Panamá, y Tule, traducido de Dule, el originario, Guna Dule, persona que habita el cosmos, Abadio Green. Y en su libro Significados de Vida, el maestro ha dado testimonio de una especie de déjà vu. O sea, en el vientre materno ya él veía, ya él sentía, ya él conectaba. Obviamente desde antes de nacer, cómo allí cohabitaba en su entorno familiar, social, en su mundo, en su realidad, en su
vinculación social, cultural y natural allá en la selva, la Ana Fábregas, su abuela, y estaba él recordando los sonidos de las conversaciones, recordando destellos de luz y recordando vibraciones. O sea que estaba en una sintonía, en una resonancia, estando en la placenta, en el vientre de la madre, en un mundo interior del biotraje que es la madre en ese momento, frente a lo que es la atmósfera. O sea que hay tres mundos: intorno, contorno con su madre, y entorno, que es esa atmósfera. Eso se hablan de tres capas, tres tejidos, tres espirales, que por analogía en el círculo de la palabra son a nivel interno, la persona, a nivel social, la comunidad, y a nivel planetario, la madre tierra conectado con la galaxia, persona que habita el cosmos, recuerden. Entonces, el abuelo sol, la abuela luna, los abuelos. Y él ya lo vino a ratificar en su experienciación de vida, o en su experiencia de vida propia, en su testimonio basado en su experiencia, con la toma del yagé, que veía los abuelos, árboles, estos mismos que ve uno aquí alrededor, aquí son pinos, pero en su momento ahí, en su condición y en su contexto, son especies nativas de selva, bosque seco tropical, en este sistema ecuatorial, ¿cierto? Que es un estado del tiempo que cambia, pero es un clima neotropical. Y allí, en esos hermanos, veía como personas. Él mismo lo describe en las narrativas, lo hizo en la teoría de vida, que pues, más adelante, Dios mediante, haremos la profundización en cambio gnosis, porque es lo más pertinente ya al doctorado de educación ambiental, con la base teórica en epistemología ambiental. Aquí estamos leyendo desde la cosmovisión, la cosmología, la cosmogonía, esa conexión, por lo que llaman toponimias, cómo lee la tierra para hacer la denominación. Abayo Green es etnoeducador, etnolingüista, entonces ha criticado de Occidente esa fragmentación, esa escisión de la palabra, esa ruptura en vocablos que lingüísticamente desconectan, y han permitido filtrar todo esto que es de Occidente. Con la occidentalización del conocimiento llegó a través del lenguaje. En su libro habla allí de la castellanización, la evangelización y la militarización como las tres fuerzas de poder utilizadas, denominadas ahí estrategias, que vienen desde la misma Grecia, que por desgracia llevó a la pérdida de identidad de su cultura, de respeto y valor y promoción de sus tradiciones auténticas como son, y dar lugar a otras. ¿A qué viene esto? A que desde esa ancestralidad, la perspectiva madre tierra, conectando con la perspectiva Laudato Si, que es nuestra cosmovisión cristiana, judeocristiana y antes judía, que ha de tener otra ascendencia, y aquí vienen ya los arrianos, los paganos de Grecia, de Persia y otros mundos, que hacen pensar, hacen profundizar en el conocimiento, en la razón, sin que perturbe la fe, lo que es una tercera fuerza o un tercer movimiento de espíritus, de almas, de movimientos, de seres de dudosa procedencia, o tenida como mito o como fábula, la narrativa, pero que no hay experiencia. ¿Quién ha vivido más de 1000 años? Como Matusalén mismo, Enoc, y estos que habla, está en San Judas, en la carta de San Judas, y en otros libros sagrados, algunos también considerados apócrifos, porque de todas maneras son historias hechas por seres humanos, pero que la Sagrada Escritura habla de acontecimientos. ¿Qué acontecimientos ocurrieron? ¿Cómo ocurrieron? El para qué es muy claro, es la divinidad, pero el para qué de los propósitos mundanos, el enemigo toma fragmentos o toma contextos o toma situaciones de manera aislada, reducida, sesgada.
Que ahí es donde Jesús, en el Evangelio de San Marcos, prohíbe a los espíritus que lo reconocen, que creen en Dios, pero no le creen, no crean con Él, sino que crean otro mundo aparte, las distopías. Les prohíbe que lo denuncien, pues el silencio en tema de la cátedra mística, que es ese silencio, ese secreto místico, esa reserva, tanto previendo los temas de desorden político, social, cultural que genera el que se haga ese ruido. Entre tanto Jesús acontece en su pasión, muerte y resurrección, pero lo otro para evitar que salgan distopías, distracciones, perturbaciones a la verdad revelada, porque se le cree más fácil a alguien que no es creyente, desafortunadamente, que a alguien que es creyente porque no es testimonio, no es coherente al interior. Y eso nos pasa. Dios tenga misericordia de nosotros como siempre. Pero que por esa misma fisura que se abre, entra tanto el enemigo, el adversario, el opositor, como entra también Dios, Jesús, en su infinita misericordia, a empezar a irradiar desde el amor, el proceso de amornización, como dice Fray Alejandro Tobón en su espacio de YouTube, que enamórate de Jesús, es a lo que estamos llamados en Amaya, al amor, acompañar ese proceso de enamoramiento de Jesús, no de buscar seguidores, ni fans, ni rating, que ese es otro de los temores que Jesús quiere evitar, en esa procurar ese distanciamiento y que los espíritus no hagan bulla. Es que Jesús no vino a buscar protagonismo humano, ni vino a buscar fans, ni seguidores, ni poder, ni tener, ni placer humano, pues no hubiera venido. Pero se haría uno la pregunta, ¿qué podrán sentir un fan o miles y millones de fans y siguiendo a un líder, a un personaje de la farándula, a un protagonista en un show, si fuese a hablarse de que Jesús en esa barca está representando un show y tiene toda esa cantidad de fanáticos? ¿Qué sentirán de las partes? Desde el fan hasta qué sentirá el que está ya rodeado de todo ese público de multitudes y diciendo y manifestando cosas y expresando cosas, unas acorde quizá a lo que él está enunciando, promulgando, promoviendo, y otras cosas completamente contrarias. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, en el caso de los Boanerges, los hermanos del trueno, los hijos del trueno, los hijos del Cebedeo, que en algún momento querían ser uno a la derecha, el otro a la izquierda de Dios, querían ser protagonistas y cuando iban a la destrucción de un pueblo le preguntaban a Jesús, quería que le echara fuego, destruirlos para que creyeran. Pues como otras formas, u otras manifestaciones de quien fue el traidor, que quería era llenarse de dinero a costas de los milagros y de las cosas que hacía Jesús, una mala interpretación de ver a Jesús como un maestro, o como un profeta, como un sacerdote milagrero que viene a hacer sanaciones, diríamos en nuestro territorio un culebrero, pero todo eso está ahí para la conversación, pero en gracia del Espíritu Santo. Por eso la meditación de la palabra centra todos estos escenarios, luego la reflexión y a partir de ahí la contextualización, que es en gracia de Dios, Dios mediante en breve, con Cambio Gnosis, que también están amorosamente invitados a triangular. Por lo pronto sería esta síntesis que nos permite el Espíritu Santo hacer hoy para tener ese ámbito teórico práctico y creativo para ir haciendo una hermenéutica interpersonal y que permita hacer una síntesis ya a nivel plenario o a nivel parcial, más sistémico, más dinámico,
más prospectivo de estas lecturas de realidad frente al que es la pregunta por el Deo onto nomos, un Dios, el ser Dios y el ser humano, cómo conversan, y frente a la perspectiva del autor de la vida, de la creación y por tanto de la criatura. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido, un abrazo, hasta pronto.